Lección 4. Jesús nuestro sumo sacerdote. Bienvenidos a este nuevo estudio bíblico de las células. Una reflexión inicial. Algunas personas creen que no pueden acercarse a Dios por sus propios medios. El libro de Hebreos nos muestra que nosotros podemos acercarnos al trono de Dios directamente, incluso audazmente por medio de Jesucristo. Piense en su educación religiosa. ¿Qué papel desempeñaron los sacerdotes, ancianos o pastores de su iglesia? ¿Cuándo se dio cuenta de que por medio de Cristo usted podía tener una relación con Dios directamente? Particularmente fui criado de niño en la religión tradicional romana y percibía yo a un Dios lejano, enojado, que estaba dispuesto a castigarme, a pegarme un garrotazo, y yo tenía que andar con mucho cuidado, y esa era mi percepción. Aproximadamente a los 15 años yo conozco a Jesucristo y se me abre un panorama mucho más amplio y veo a un Dios cercano, amoroso y de aceptación. Ese fue mi caso. ¿Y el tuyo? ¿Cómo llegaste a percibir que puedes estar cerca de Dios? Cuéntanos. Bienvenidos al estudio bíblico para células. Continuamos con este estudio y estamos a punto de la lectura bíblica, no sin antes tener un pequeño contexto de introducción a la lectura bíblica. Los primeros 4 capítulos de Hebreos son una verdadera hazaña al aplicar las lecciones del Antiguo Testamento a la vida del tiempo del autor de la carta a los Hebreos. Los lectores judíos entenderían estas referencias y el papel importante de los antiguos sacerdotes. Estamos hablando de los sacerdotes judíos, de la religión judía. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Una vez al año, él entraba para realizar el sacrificio expiatorio por los pecados del pueblo. Debido a la santidad de Dios, sin el sacerdote nadie podía acercarse a Dios. Sin el sacerdote no se podía ofrecer sacrificio por el pecado. Después de destacar el rol poderoso y singular que la palabra viva de Dios cumple en la vida de los creyentes, el autor describe el rol especial de Jesús como el sumo sacerdote definitivo. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Leo la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. He leído entonces Hebreos 4, 14 al 16 y ahora continuaremos la lectura en Hebreos 5, del 1 al 10. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades
humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vayamos entonces a estas preguntas que le haremos al texto. ¿Con qué actitud los cristianos deben acercarse al trono de Dios y por qué? Bueno, según el texto bíblico leído en el versículo 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Debemos de acercarnos con confianza por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote que nos va a recibir con misericordia y donde hallaremos la gracia para recibir el oportuno socorro. Describa el rol y las responsabilidades del sumo sacerdote. Bueno, dice el versículo 1 del capítulo 5, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Así que, como él mismo estaba sujeto a debilidades, también por él mismo necesitaba presentar ofrendas para sus propios pecados. ¿Qué fue lo que le dio derecho a Jesús para convertirse en el sumo sacerdote final? El texto nos habla que en el capítulo 5, versículo 5 dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, fue escogido por Dios: tú eres mi hijo, y también le dice: tú eres sacerdote para siempre, según el texto leído. ¿De qué maneras Jesús fue similar a Melquisedec y otros sumos sacerdotes? ¿En qué forma fue diferente? En Génesis 14, 18 al 20 vemos cómo Abraham, después de haber salido victorioso y de haber recobrado lo que le habían quitado, el botín, se presenta delante del sacerdote Melquisedec y le da todos los diezmos de lo conquistado, de lo logrado, y cómo es confortado Abraham por Melquisedec. Así también nosotros tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, que nos cuida y a quien debemos reverencia, como Abraham le presentó a Melquisedec. A diferencia de que Jesús es Dios eterno y Melquisedec era un ser humano. ¿Por qué Jesús puede ofrecerte salvación eterna?
porque Jesús, hermanos, él mismo fue nombrado sumo sacerdote por el Señor y por su obra confirmó el plan de Dios para salvación. Jesús no era un simple mortal, no presentó ofrendas para sus pecados, sino que él mismo se constituyó en la ofrenda sacrificial para que por medio de él y el derramamiento de su sangre, el Padre encontrara satisfacción total para el perdón de nuestros pecados. Tengamos ahora entonces esta lectura de inspiración. Cuando se trata de las dificultades grandes como la muerte, la enfermedad, el pecado y algún desastre, usted sabe que Dios se interesa. Pero, ¿qué sucede con las cosas pequeñas? ¿Qué sucede con los jefes gruñones, las llantas desinfladas o los perros extraviados? ¿Qué sucede con la vajilla rota, los vuelos atrasados, los dolores de muelas o un disco duro de computadora que ha perdido sus datos? ¿Le importan estas cosas a Dios? Lo que intento decir es que tiene que supervisar un universo, mantener a los planetas en equilibrio, vigilar a los presidentes y a los reyes. Hay guerras que le preocupan y hambrunas que debe de solucionar. ¿Quién soy yo para hablarle acerca de mi uña encarnada? Me alegra que lo haya preguntado. Permítame que le diga quién es usted. En efecto, permítame que proclame quién es. Usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Es eterno como los ángeles. Tiene una corona incorruptible. Es un sacerdote santo, un tesoro especial. Fue escogido antes de la fundación del mundo. Su destino es loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios. Pero mayor que todo lo mencionado anteriormente, más significativo que cualquier título o posición, es el simple hecho de que usted es hijo de Dios. Primera de Juan 3:1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre para que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Me encanta esa última frase, y lo somos. Es como si Juan supiera que algunos de nosotros sacudiríamos nuestra cabeza y diríamos: no, yo no. Puede ser la Madre Teresa o tal vez Billy Graham, pero yo no. Si eso es lo que siente, Juan agregó esa frase para usted: y lo somos. Por lo tanto, si alguna cosa es importante para usted, lo es también para Dios. De modo que, adelante, dígale a Dios lo que le duele. Hable con Él, no lo va a echar fuera. No va a pensar que es una tontería, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:15, 16. ¿Se interesa Dios por las cosas pequeñas en nuestra vida?
más vale que lo crea. Si le interesa a usted, le interesa a Él. Preguntémonos entonces, después de esta breve reflexión, ¿qué clase de relación quiere tener Jesús con nosotros? ¿Quiere tener una relación de confianza íntima? Dice el texto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Usted y yo, por el estatus que hemos ganado, por el sacrificio de Jesús, somos hijos y los hijos tienen todo el derecho a acercarse a su Padre. ¿Cuándo se ha sentido reacio a ir a Jesús con una necesidad o preocupación? ¿Por qué? Bueno, ciertamente que hay momentos bochornosos, vergonzosos diría yo, en mi manera particular de ver las cosas, que me hacen no tener confianza. Eso denota en mí la falta de fe o valorar el poder de Dios cuando dijo que Él nos puede perdonar de todo pecado y de toda maldad. Y ciertamente, hermanos, que no es para menos ofender a Dios, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero tenemos a Jesucristo y es allí entonces donde debemos retomar nuestra fe y nuestra confianza, porque no es por nuestras obras, es por la obra de Jesús. Y por medio de Jesús nosotros podemos ser perdonados. ¿Es posible llevar sus propias cargas solo? ¿Cómo se siente entregándoselas a Dios? A veces, hermanos, nosotros cargamos con nuestras situaciones, con nuestro dolor y decimos, bueno, es que Dios debe de estar ocupado en el otro lado del mundo, con las dificultades en el Medio Oriente. O quizá alguien piense, Dios se debe de estar tronando los dedos, ¿cómo va a resolver este asunto de la pandemia? ¿Cuánta gente se está muriendo? Quizá Dios está demasiado ocupado y no puedo presentarle mis necesidades. Son pequeñeces comparados con los grandes problemas del mundo, de la nación o del estado o de esta ciudad. Cosa más equivocada, porque Dios es poderoso y tiene la capacidad de poder escuchar cada una de nuestras oraciones y darle la importancia que merece. Así que nosotros debemos de soltar nuestras cargas, traérselas a Dios, porque cuando nosotros soltamos nuestras cargas a Dios, espero que sea su misma experiencia, nosotros entonces nos sentimos aliviados. El Señor nos invita a que creamos en Él, que llevemos su carga, porque su carga es ligera. Así que, hermanos, nos conviene creer y depositar nuestra confianza en las promesas del Señor. ¿Por qué es importante entender el rol de Jesús como sumo sacerdote? Porque si valoraban en el pasado, de acuerdo a la ley de Moisés, de acuerdo a la instrucción de Dios para Moisés, la institución sacerdotal, Aarón y sus hijos, y cómo estos deberían de prepararse para presentarse delante del Señor en santidad, en el lugar santísimo, aquel lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar, y había dificultades para algunos de ellos, de tal manera que morían en la presencia del Señor porque no estaban totalmente preparados. Y la pregunta es, ¿qué ser humano puede estar preparado para presentarse delante de un Dios tan santo? Ahora con Jesucristo no tenemos ninguna duda. No podemos estar preocupados a ver si el sumo sacerdote va a satisfacer el sacrificio delante de Dios Padre, sino que estamos totalmente confiados de que Él no va a perecer, no va a fallecer delante del Padre, sino que Él mismo es el sumo sacerdote por excelencia, aceptado por Dios, de tal manera que le dijo, tú eres sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Tú eres el escogido, en ti tengo complacencia, dice el Señor. Así que
que tengamos a Jesús como nuestro sumo sacerdote debería de darnos un total alivio y una total confianza de que Él ministra a nuestro favor. ¿En qué forma sería diferente su vida si le entregase todos sus problemas a Jesús? Hermanos, es totalmente un alivio cuando descargamos, cuando nuestra carga la depositamos en el Señor. Siempre me gusta recordar aquella ilustración de un hombre que caminaba con un bulto muy grande, un hombre del campo, y pasaba un hombre en su camión y le dijo, al ver la dificultad de aquel hombre campesino llevando una gran carga sobre sus espaldas, le dijo que lo iba a llevar, que se subiera al camión en la parte de atrás y que descansara. Para sorpresa del hombre, después que el campesino se subió y llegaron a destino final, el chofer, el dueño del camión, vuelve a ver hacia atrás y se sorprende de que el campesino sí subió al camión, pero nunca bajó la carga de sus espaldas. Llevaba la misma carga sobre sus espaldas. A veces nos pasa lo mismo. El Señor nos invita a descansar en Él y en lugar de soltar nuestras cargas sobre Él, nosotros continuamos llevándolas y decimos, sí, Señor, yo te creo, pero por si acaso yo agarro esta carga, no vaya a ser que se me caiga, no vaya a ser que tú estés muy ocupado y no me vayas a ayudar. Así que es importante, hermanos, entregarle todos nuestros problemas a Jesús y descansar en su providencia. En este tiempo de pandemia, en el tiempo de dificultad, hermanos, entrégate totalmente al Señor, descansa, lánzate como niño a los brazos de Jesús, esperándote en la piscina para refrescarte y para que puedas disfrutar una vida abundante. ¿Qué puede hacer para desarrollar el hábito de acudir a Dios con sus alegrías y preocupaciones? Ciertamente, hermanos, que eso es un hábito, es algo que debemos establecer en nuestra vida. No podemos tener a Dios como un Dios eventual, sino como al Dios permanente, al Dios con el que tenemos relación. Yo te invito a que experimentes cada mañana o cada día, independientemente del horario, que tú puedas disfrutar ese tiempo con el Padre y vas a sentir el alivio y vas a sentir un refresco, un renuevo, un reverdecer cuando te acercas a nuestro Señor. Acércate confiadamente ante el trono de la gracia y vas a ser favorecido con gracia y con oportuno socorro. Una vez más nos acercamos al final de este estudio. Espero que sea tan reconfortante para ti como lo es para mí, que descansamos en el Señor, entramos en su reposo, pero también podemos acercarnos con toda libertad porque tenemos un sumo sacerdote que puede tener misericordia y compasión de nosotros. Déjame llegar a este punto de la lección para la vida. Dice, el título sacerdote puede transmitirnos diferentes significados, tales como alguien que es mediador y representante de nosotros ante Dios. Pero cuando ese título se aplica a Jesús, inmediatamente lleva más peso. Jesús por sí solo tiene el singular rol de ser tanto
sumo sacerdote como sacrificio definitivo. Este término nos recuerda de algo que no podemos hacer por nosotros mismos. No podemos satisfacer nuestras propias necesidades. Segundo, nos recuerda el costo implicado en suplir nuestras necesidades espirituales. Jesús dio su vida por nuestro pecado. Tercero, provoca en nosotros mucho más respeto y obediencia, o debería de provocar esto, la efectividad de la obra de Jesús como nuestro sumo sacerdote se debe al hecho de que Él experimentó la vida real entre nosotros y sabe por lo que atravesamos. En todas las formas, Jesús es digno de que le confiemos todas y cada una de nuestras cosas. Y yo digo amén. Sugerencia para ir concluyendo. Padre, tú conoces nuestras metas y nuestros sueños para el futuro, nuestras heridas y decepciones más profundas, incluso nuestras debilidades y fallas. Tú nos entiendes completamente. Enséñanos a ser abiertos y sinceros contigo, no para beneficio tuyo, sino más bien para nuestro beneficio. Me nace del corazón decir gloria a Dios, porque Él suplió nuestra necesidad, la necesidad más grande de salvación y de vida abundante. Vida eterna en los cielos, vida abundante aquí en la tierra, por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Que Dios les bendiga.